si ya está en línea Spector. Cuando vos me digas, lo saludamos. Spector, ¿cómo andamos? Hola, buenas noches. ¿Cómo anda? Hola, querido. ¿Todo Saludos a bien? toda ¿Cómo la andamos? teleaudiencia. De primera, por suerte. Siempre en Excelente, Rojinegro. excelente. Sabíamos que no ibas a estar escuchando porque estás todos los martes y sabíamos que si salía de invitación ibas a salir. Sí, sí, sí. La verdad que Siempre que cuando se puede, estábamos. Viste, a agradece. veces la ventaja de estos programas que queda colgado cuando no se llega, Lo en la puedes ver. semana me tomo el tiempo para escucharlo. Sobre todo para escuchar, a mí me gusta más el tema de la radio. Hoy tenés facilidad estando fuera de la ciudad de sintonizar cuando te lo perdés, por ejemplo. Y saludo Perfecto. a la gente que escucha y a la gente que escucha en diferido también y a todas las, extensivo a todos los medios partidarios. Yo soy fundamentalista de los medios partidarios, en contra de algo que está instalado, que es el anti-Newells. Total. Tal cual. Spector, te hago una consulta en base a lo que fue hablando Víctor. ¿Considerás que hay una correlación entre los diferentes saltos generacionales que tuvo el club? De la mano de Isaac, después lo encabezó el Claro. alemán Cheli, después vino Grifa, después Bielsa. ¿Pensás que hace falta un Sí, colectivo sí. que encarne eso y que siga avanzando el club? En momentos oscuros siempre va a haber dudas y vas a trastabillar y es fortalecerse entre gente de Newells, entre lepra. Obvio que hace falta, quizá hoy no lo estamos viendo de la manera que se merece la institución, digamos. No nos olvidemos, el tema de investigar a veces hace que uno especule sobre ciertas cosas que me quedan cómodas o no. A lo largo de lo que llevamos haciendo con una revista para esos aniversarios, viste, cuando se cumplió en el 1930, era de la elaboración del acta de 1905, se cumplían 25 años de la institucionalidad, digamos, Sí. no del club. Hay una breve reseña y yo especulaba con que se había refundado el club y quienes escribieron eso, que principalmente es el primer cancelado en lo que es la historia del fútbol rosarino, que es Rodolfo Vázquez, exalumno del Colegio Comercial Anglo-Argentino, dice que en 1917 estaba al borde del colapso del club, por lo que todos sabemos, las escuelas ya no eran tenidas en cuenta, y eso habla de un recambio generacional. Los socios fundadores ya no pertenecían al primer equipo, se fueron jubilando, fueron colgando los tamangos, seguían activamente llevando adelante el club. Humberto Semino, Archiluaga, así empezás y vas a tener un montón de familia, don Víctor Hates, Sí. y todo eso lleva a que Claudio Newell, mucha gente especula con que haya ido en 1914, 1915, cuando estaban cambiando los colores en el Club Colón de Santa Fe, y se trajo a Ernesto Cheli y a Tilio Badalini. Como vino Ernesto, vino Adolfo. Estaban en Gimnasia de Esgrima y cuando pasaron a Newell hubo un escándalo sideral acusado de profesionalismo y ahí se cambió, se torció algo que parecía perdido para Newell y esa refundación tiene que ver mucho, el alemán, la gloria y el ídolo popular de todas las crónicas, de toda la gente de Ernesto, que falleció repentinamente. Hay Sí. una desgracia que acompaña a Newell's en todo ese sentido a lo largo de esos años, que es muy lamentable. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera fallecido, sí, también repentinamente, un presidente de Hermenegildo Ivancic, hijo, falleció una edad temprana? Todos esos informes futbolísticos que hacía el alemán Cheli estaba acompañado por el señor Francisco Campá, prestigioso dirigente. Obviamente quedan las crónicas ocultas porque está titulado como la primera muerte del fútbol, es bueno, un deceso que aplicó a alguien de tiro federal, Francisco Campá. No hay que desvirtuar lo que era un momento donde uno podía portar un arma, pagó lo que tuvo que pagar por eso y siguió siendo al frente de Newell's. Y el botiquín, Gabriel, así como suena extraño, el botiquín, uno de los primeros masajistas que tuvo Newell's, es Gabriel Pesuti, lo acompañaba incansablemente por todo el país a Francisco Campá, elaborando informes para Adolfo Cheli, con todas esas glorias que terminaron recayendo en Newell's. Montones de gente. Otra Es vez, una lista nuevamente,
vemos Es una- el ir a buscar las cosas, ¿no? Jamás se quedaron quietos, Claro. El espíritu. jamás. Lo mismo que es también se especula con que haya sido Claudio Newell, porque Claudio Newell es egresado abogado en la Universidad del Litoral, por eso los viajes y después el juzgado no es como el Rosario ahora, que es un tribunal independiente, tenía todos los litigios, tenía que hacerlo en la ciudad. Es muy probable que él haya llevado las camisetas de Colón de Santa Fe, que querían los colores invertidos y todo eso. Claro. En esos informes y en ese estar se trajo a Tilio Badalini, 114 goles de Newell, quedó como canchero, era perito mercantil, atendía el buffet, hasta entrados los años, falleció en el 52, 53. Claro. Y los hermanos Cheli, que son demasiado importantes Sí, en lo ídolos que del es club. esa ídolos. refundación y ese recambio que ustedes bien mencionan. Che, En ¿y qué? esos años, perdón, No, para por favor. mencionar el comentario que hice, en esos años 20, un pibe que, bueno, no era, lamentablemente le tocó estar con Blas Arupo, que era una gloria también, que jugó en la selección, Ernesto Cheli era hasta arquero, inclusive, jugaba con los hermanos Ligonati, Federico Garrone. Federico Garrone yo lo tenía como hubiera sido ex alumno, pero no, en un comentario que él hace sobre brevemente sobre su historia, menciona que estaba casado con una hija de exalumno del Colegio Comercial Anglo-Argentino. De ahí él dice que tiene todo ese sentimiento leproso y de Newell gracias a ese enlace que tuvo. Jugó en los 20, es campeón de Newell's, y en los 60, cuando era un desastre, cuando empiezan los metropolitanos, jamás clasificó a la instancia final, era todo el tiempo ir con el reclasificatorio, que estabas a 2 puntos Sí, sí. de caer en otra categoría. Y ahí es como que retoman el 68, don Federico Garrone, un tipo grande ya, hacía 45 años que había jugado en Newell, le venían insistiendo, y ahí recambia, ahí surgen los Botti, los Gallo, y toda la gente que acompañó, porque tampoco son barriletes que trabaja una sola persona. Claro. Claro. El Es un equipo. sostén de lo que es Grifa es Raúl Miralles, un pibe que también vino a jugar, sondeado, se retiró, empezó a trabajar con Cheli, falleció, y él también menciona, antes de que esté Grifa, que dice, el gran problema que estamos teniendo ahora, 69, 70, es que murió Adolfo Cheli, ahora ¿cómo lo reemplazamos? Pero alguien tuvo que sostener todo eso para también dar lugar, había sido el compañero de Jorge Grifa en los 50, que no nacen solas las cosas. Claro. Y a Jorge Grifa lo fueron también a buscar. Yo no sé si es Botti o Gallo, lo fue a buscar a la casa, estaba enyesado. Empezó a dirigir la primera organización en el primer equipo, lo hizo desde el cuarto de su casa en la cama, no se podía mover. Spector, te Y, consulto bueno, haciendo todo este revisionismo que nos mencionás y teniendo en cuenta que siempre hubo tensiones, siempre hubo diferencias, siempre hubo crisis y logramos salir. Mencionaste los casos de Miralle, Badalini, bueno, de Cheli. ¿Cuál pensás que es el desafío principal que tiene el cambio generacional en la actualidad de Newell? O sea, entiendo que la política, por encasillarlo de alguna manera, tiene que ser lo que asegure que el proyecto deportivo funcione, o sea, defenderlo con capa y espada. Me imagino por eso dirigente con las pelotas bien puestas, marcando el camino que es por tal lado, ¿no? ¿Vos pensás que es el principal desafío, cambiar la conducta dirigencial? es que en cierta forma sí. Lo que pasa que el accionar dirigencial es reflejo y síntoma de una sociedad en la que vivimos. Lo que ustedes comentaban de, no, porque la política es un síntoma que también le excede a Newell. La política cultural y social en Argentina es imponer. Si vos no estás conmigo, sos una basura y querés sacarme mi kiosco. Porque la política termina siendo proselitismo. El Claro. proselitismo es espantoso, por eso yo no quiero ocupar cargos. Estamos dedicados al esfuerzo de construir una biblioteca, que es un aspecto muy deplorable en el que está la educación, y leyendo, armando actividades, investigando, vos podés reconstruir ciertos aspectos de los cuales todo lo que pasó, todo lo que está pasando, perdón, ya pasó.
si no aprendemos de lo que pasó, y bueno, por eso la gente le esquiva a la historia, porque esas cosas de artículos viejos, que no sé qué. Bueno, pero investigando pudimos reformular, y ahora, recién ahora, después de que lo nombrás, aparece Rodolfo Vázquez, y te das cuenta de lo impresentable que fueron todos estos martimañas del Museo del Fútbol, que ignoran y niegan a Isaac Newell, y eso también es reflejo de un accionar. Decir, no, bueno, ¿para qué me voy a meter en el museo si lo tienen todo armadito y lindo? Y no, vos venís a romper. No, no vengo a romper nada. Ustedes están mintiendo, están rompiendo con la mentira. Entonces, desde el punto de vista después hacia adentro, y si yo tengo algo armado, el de enfrente va a querer sacármelo porque lo tengo yo armado. Y obvio, hay que romper la mentalidad, pero me parece que es más social, cultural, volver a las raíces. Las raíces de Newell's es la educación, que es en una escuela. No nos olvidemos, eso no nos olvidemos nunca, es una escuela. El único club en la primera división de Argentina que nació siendo escuela como nació el fútbol en Argentina. Eso no es un detalle menor. No es un detalle menor, y es el único que lleva el apellido de una personalidad muy relevante que hoy está ignorada en la ciudad de Rosario. Está ignorada en ese museo del fútbol. Pero bueno, cada vez que nombran a Newell's Old Boys estamos volviendo. Y la figura de Claudio, ayer el gran mensaje de una personalidad como Claudio, que dice el fundador, no fue el fundador, él convocó a sus alumnos y a exalumnos. Es un fundador más. Claro. Fue en colectivo. En colectivo. No fue él solo. Isaac tampoco fundó. Él fundó la escuela con su señora Ana Margarita. Ya de colectivo. Volvamos a eso. Popular, digamos. Pero es en colectivo. Sí. Claro. Soy yo con otra persona, con el que está al lado, con el que está enfrente. Podemos pensar lo mismo en muchas cosas, podemos tener diferencias. Pero el otro día hablábamos en San Nicolás, ahí en el partido, que no pudimos entrar por esas cosas que tiene uno sin mola a veces por otra gente que para que la pase mejor estuvimos afuera, lamentablemente. Y a veces ves imágenes hasta de la asamblea que porque no es pública. Yo ni siquiera tendría, si yo no estuve, no tendría ni siquiera estar viendo los videos eso. Pero bueno, eso pasa por un aspecto cultural, lo que queremos. No es menor lo que estás diciendo. Hay que cambiar, sí, las autoridades. Lamentablemente, también desde la política uno lo ve. Las autoridades son cada vez más inútiles y más incompetentes por un desconocimiento que tienen de estatutos, de normativas, etcétera, de comportamiento, etcétera, etcétera. Por eso es la educación, y por eso una biblioteca que nos trae y nos recuerda. A mí a veces busco la forma de dejar de mantener una distancia, porque lleva mucho tiempo. Y el tiempo es dinero, y el tiempo es costo, y todo lo que ya todos saben, pero lo seguimos haciendo. En septiembre falleció mi vieja, retomé hace poco, con cosas que son muy emotivas, porque ella me hizo de Newell, porque mi abuelo fue hijo de un ex alumno en tiempos de Isaac también, que era compañero de Víctor Hayes. Esto lo llegué a rastrear por gente que me brindó datos del colegio. Qué lindo. Yo pregunté, pero ¿existe realmente? Decime que este nombre existe en un registro del colegio, y estaba el nombre de mi bisabuelo. El Faustino González estaba ausente ese día. O sea, y José Iriar también, que después era dirigente. Hace falta el recambio. Sí. Pero no hay que tenerle temor a que otra persona puede saber más que uno en algo, y si somos de Newell's nos podemos fortalecer porque vamos a hacer 2, o vamos a hacer 3, o vamos a hacer 4, pero el tinte político de lo que se ve es el proselitismo de una sociedad que está fragmentada, lamentablemente. Y tenés gente impresentable que es mentirosa, ocupando cargos y puestos jerárquicos, y entonces sí, ¿cómo no te va a generar violencia en el llano? Si siempre se le ataca a la gente, del periodismo no, porque la gente, qué barbaridad la gente. Bueno, la gente de Newell cuando tiene sangre en la vena, viejo, y ya sabemos todo, los grandes hitos de gente que ha relatado un montón de secuencias de cuando le han choreado y le han afanado y le han mentido en la cara, descaradamente, y le siguen mintiendo a la gente de Newell.
Tal cual. Me gustaría, como Entonces, lamentablemente nos quedan 10 minutos de programa, nos quedaron no los 40 quiero. cosas. No, por favor. Mirá, nosotros en relación a esto que decía, que me parece muy importante, en relación al concepto de cambio generacional y a lo que ha hecho grande a Newell, a lo que es Newell, que vos bien marcaba de lo grupal, cuando se escribió el libro Corazón y Cabeza, que es el libro que escribió la agrupación, en la búsqueda de una triada que pueda sintetizar eso, se encontró la de modernidad, grupalidad y lucha. En esta cuestión de la grupalidad de la construcción colectiva, de la modernidad entendida como buscar qué es lo que se puede hacer para recortar camino, para crecer un poco más, y la lucha porque nunca fuimos el equipo del poder, digamos. Nosotros nos hicieron la cancha a los militares como a otro No. equipo. Me gustaría Y, preguntarte y si es que tampoco vos tenés... estuvimos 30 años, en el seno de una compañía extractiva que sigue portando. Ahora el otro día lo pusimos en una publicación. Ese club del Railway sigue llevando los nombres de los capitales extranjeros, extractivos. Tal cual. Por eso preguntarte si tenés pensada o alguna triada o tenés sintetizado en una frase, algo que te guste, que te recuerde, qué es lo que a vos te genera el espíritu de Newell. ¿Qué es para vos en una frase, en algo simple que pegue? Yo lo reduje gracias a los medios partidarios y perdón a quienes no aceptan el otro 50%. Metal y lepra. Metal y Ir para adelante con una patada en la jeta y Excelente, no mirar para atrás. Hermoso. No excelente. mirar para atrás. Esto no puede no terminar así porque cualquier otro cierre no va a hacer honor a la grande verdad que dijiste y la terminaste de la mejor manera. Spector, te vamos a invitar alguna vez porque me gustaría que esté algún programa entero. No queríamos pasar este momento sin que estés. Lo armamos con más tiempo porque estamos dejando un montón de gente afuera. Sí, Sí. sí, El sí, profe, sí. el profe Ricardo Martínez Carbonell venía del boxeo. Yo cierro con eso. En esos momentos, en esos años 60, estaba ya por la edad, estaba dejándolo, pero grandes momentos, y fue quien le dijo a Grifa, mirá, si no rinde el fútbol, vos tenés físico para el boxeo. Mirá. Salvador Alonso, Perita Vilanzón, hay un montón. Hay que hacer un rescate del boxeo, otro deporte popular con grandes glorias vinculadas al primer equipo de Newell's Old Boys, como el profe Luis Pino. Cuando Waldo Faina, en uno de los reclasificatorios, puso la jeta, porque perdía todos los partidos, puso la jeta para ir a ese reclasificatorio y lo ganó en el 67, el profe era Luis Pino. No era solamente con atletas lisiados. Claro. Muchísimas gracias por haberte copado. Un fuerte abrazo y gracias por todo lo que haces por Newell. Viva Newell's. Abrazo grande, Espejo. Saludos. Abrazo grande. Notón de la Galera. Notón sacamos. de la Galera. Notón de la Galera. Ameritaba estirarse. Sí. Pero creo que más aún amerita un programa especial Sí, histórico. sí, sin duda. Con, sin duda. con Espejo, con Gonza Barlet, con Sí. Alveati, con con toda esa figura. Y de ahí, Bueno, Mauro Emiliosi ya vino. Mauro Emiliosi ya fue parte Ya de estuvo. sí. Tenemos un laburo también de Gonza Barlet, de los clubes homónimos de Newell's, que hizo y nos lo compartió para que lo hagamos público, y bueno, en parte va a ser algo de la plataforma que tenemos para el proyecto. Buenísimo. Así que nada, qué importante es mirar el pasado para aprender, corregir en el presente y proyectar el futuro.